Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Es un tema supremamente extenso y no lo voy a poder abarcar en una sola predicación. Lo voy a hacer en 3 predicaciones. Hoy vamos a hablar de la primera. Y es un tema muy especial y muy importante. La razón es esta. El ser humano hoy por hoy vive en un constante estado de caos cuando se trata de pensar en lo que fue nuestro pasado, cuando se trata de mirar lo que está haciendo nuestro presente y cuando se trata de proyectar lo que viene hacia nuestro futuro. Es más, cuando una persona es altamente atormentada por el ayer y dice: pastor, es que usted no sabe lo que yo me equivoqué, no sabe lo que yo hice, a veces me persigue la culpa, el señalamiento, tengo cosas del ayer que yo no quiero que salgan a la luz. Eso puede generar en la vida exceso de pasado, da como resultado en muchos casos depresión. Y cuando la ansiedad es hacia el futuro y entonces estamos preocupados: ¿y cómo voy a pagar el semestre de mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi hogar? ¿Y qué va a pasar con mi ministerio? ¿Y qué va a pasar con mis proyectos? Esa abundancia de futuro es conocida también como ansiedad. Pero cuando eso se revuelca y hay mucho pasado y hay mucho futuro, el presente entra en caos y aparece el famoso estrés. Y hay gente que no está tranquila. Cuando mira hacia atrás no encuentra paz. Cuando mira a su presente no encuentra paz. Y cuando mira hacia el futuro tampoco. Hoy le voy a mostrar a través de la palabra un versículo en el que Dios habló de todo. Me sorprendió leer un profeta en el que veo que para Dios los tiempos siempre están presentes: el pasado, el presente y el futuro. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, por favor, capítulo 46, versículos 9 al 13. Leeré en la Nueva Traducción Viviente. La palabra del Señor dice así: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir ¿el qué? ¿Puedo predecir qué? El futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Versículo 11. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente y a un líder de tierras lejanas para que venga y haga lo que yo le ordeno. He dicho lo que haría y lo cumpliré. Versículo 12. Escúchame, pueblo terco, tú que estás tan lejos de actuar con justicia, pues estoy listo para rectificarlo todo. Y escuche esto: no en un futuro lejano, sino ahora mismo. Estoy listo para salvar a Jerusalén y mostrarle mi gloria a Israel. Amén y amén. Qué interesante que en este texto Dios habla de todo. Habla del pasado y dice: no traigan a memoria lo que pasó ayer, no permitan que lo que sucedió en el pasado les haga daño, más bien recuerden todo lo bueno que yo he hecho por ustedes. También dice: soy el único que puede predecir el futuro. Y al final dice: voy a poner en orden su vida, pero no en el futuro, lo voy a hacer ahora mismo, en el presente. Dios es Dios de temporadas. Dios es Dios de nuestros tiempos. Él es nuestro Señor. Y estoy seguro que luego de esta palabra en su corazón usted va a tener sanidad y va a tener paz en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y hoy empiezo con este tema: ¿qué hacer con el pasado? Por favor, repítalo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Qué hacer con el pasado? Pastor, ¿cómo afrontar un capítulo que ya pasó? ¿Cómo vivir entendiendo que hay cosas que están en el ayer y que no podemos cambiar? ¿Cómo vivir comprendiendo que hay experiencias, cosas que tuvimos o cosas que nos faltaron? Y muchas veces estas experiencias empiezan a traer consecuencias a nuestro hoy, a nuestro ahora. ¿Cuántos padres? Yo soy padre de 2 hijos. Tengo 2 hijos preciosos, salieron igualitos a Lorenita, gracias al Señor. Y amo profundamente a mis hijos, pero cuando veo hacia el pasado, a veces digo: ¿yo por qué no hice esto con mis hijos? ¿O por qué hice esto con ellos?
¿Por qué le exigí a mi hijo mayor tanto cuando era tan solo un niño? ¿Por qué en ese amor de padre que tenía y con esas ganas de disciplinarlo y de instruirlo, a veces se me olvidaba que era un niño y lo trataba como si fuera un adulto, un jovencito? Y miro hacia el pasado y a veces digo, ¿por qué no fui más inteligente? Algunos saben que yo tuve una época en mi vida en la que fui muy mal administrador. Y cuando miraba hacia el pasado a veces me sentía culpable, porque yo decía, ¿qué hubiera pasado si en lugar de administrar tan mal, yo me hubiera ido a un proyecto de vivienda, esos que venden en planos, y en lugar de haber gastado mi dinero en otras cosas, hubiera ahorrado? Hoy tendría por lo menos 1 o 2 apartamenticos. ¿No le ha sucedido alguna vez que cuando usted mira hacia atrás se lamenta y algunos hasta se sienten culpables porque dicen, pastor, si yo hubiera sido más sabio, si yo hubiera sido más inteligente, si yo hubiera escuchado más a Dios, mi presente no estaría tan colapsado por los errores de mi pasado? Pero hoy te quiero mostrar 3 cosas que la Biblia nos enseña que debemos hacer con el pasado. Y la primera de ellas es esta. Para los que están tomando nota, lo felicito. Escríbalo, colóquelo ahí en los comentarios o ahí en sus apuntes. Y es esto. Primero, sana lo que quedó pendiente. Repítalo fuerte conmigo. 1, 2, 3. Sana lo que quedó pendiente. Es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué es tan importante la sanidad? Míreme a los ojos y escuche. Para Dios es importante que las cuentas del pasado estén saldadas. Para Dios es importante que aquellos pendientes del ayer delante de su presencia estén al día. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios va a subir a una persona a un nuevo nivel, primero le sana el pasado para que el pasado nunca le vaya a frenar el presente y mucho menos frenarle su futuro. Yo veo la historia de Jacob y veo la historia de Esaú. La Biblia dice que por razones de problemas familiares ellos se separaron. Jacob se va a trabajar a la casa de su tío, el tramposo Labán, y Esaú se queda con su padre Isaac. Y dice la palabra del Señor que en medio de esta separación a Jacob le va difícil, le toca una vida complicada. Su tío es un tramposo, lo engaña por 14 años, lo hace trabajar más de la cuenta. Cuando Jacob dice, ya yo quiero irme, por favor dame mi libertad, lo pone a trabajar, le dice, págame al menos algo, yo nunca te he cobrado nada. Y a pesar de eso lo sigue estafando. Pero lo tremendo es que en medio de los procesos del pasado, muchos de nosotros decidimos reconstruirnos. Y aquí hay gente que aunque falló en el ayer, se ha esforzado en su presente por tener una mejor historia. ¿Cuántos dicen amén? Y han dicho, pastor, tal vez no tuve un papá pero me pude superar, tal vez no tuve una mamá pero me pude superar, tal vez cometí errores en el ayer pero me he podido levantar poco a poco. Y ahora que conozco al Señor, sí que más, porque siento que mi vida puede volver a florecer. Y eso fue lo que le pasó a Jacob. A pesar de que su tío lo trató de engañar, Dios hizo que a Jacob le fuera bien. La razón es esta: aunque hemos tenido un pasado difícil, quien decide hacer las cosas de manera correcta se va a levantar en el nombre de Jesús. Alguien dígame amén si me está entendiendo hoy aquí. Pero escuche esto: cuando finalmente Jacob tiene su bendición y sale de la casa de su tío con sus esposas, con sus hijos, dice la palabra que Dios se le aparece en Padán Aram. El ángel del Señor viene sobre él. Y en ese momento Jacob dice, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y en medio de esa situación, Jacob estaba tan angustiado. Pero pregúnteme por qué estaba angustiado. No, con más chisme, pregúnteme por qué. Porque él sabía que tenía que regresar a la tierra donde vivía su hermano. Escuche esto: Jacob, aunque se estaba reconstruyendo, tenía una cuenta pendiente en su pasado. Y esa cuenta pendiente era con su hermano. El mismo aquel en el pasado le había quitado la primogenitura. Sí, hay un acuerdo entre ellos, pero todos sabemos que Jacob finalmente, por instrucción de su mamá, termina engañando a su propio padre, termina engañándolos a ellos para quedarse con la bendición que no le pertenecía. Y escuche esto: quieran o no, tenían que volverse a encontrar. Algunos podrían decir, pero Dios, ¿por qué no lo levantó y no lo bendijo? Porque para Dios es importante que las cuentas del pasado se salden. ¿Y cómo se sanan? Escuche bien: el único antídoto para sanar el pasado se llama el perdón.
Así no diga amén. Así es. El único antídoto para sanar el pasado se llama el perdón. No hay otra manera. No es el tiempo, no es el olvido, no es cambiar de ciudad, no es cambiar de país, porque conozco gente que se cambia de país y el tormento de su pasado los visita en la almohada donde duermen en otra tierra. ¿Por qué razón? Porque lo único que sana mi pasado es el perdón. Mientras no haya perdón, no habrá sanidad. Y a veces el perdón tienes que dárselo a alguien que en tu pasado te agravó, te quitó, te hirió, te hizo daño. Y tú dices, pastor, pero es que no quiero hacerlo. Pero mientras no lo hagas, tu pasado seguirá atormentándote. Hace un tiempo, hace muchos años, yo necesitaba comprarme un celular. Y en ese momento mi única opción para comprarme un celular era ir a una de estas tiendas de telefonía para comprarlo a cuotas e irlo pagando. Entonces yo fui a una de ellas, no le voy a dar publicidad, pero fui a una de ellas. Llegué a ese lugar y dije, yo quiero comprarme un celular. En aquel tiempo los asesores te hacían todo y al final tú ibas a la caja y ahí en la caja pagabas y estaba todo hecho. Entonces me dijo, claro, ¿cuál celular quiere? Hicimos todo. Escogí el celular, escogí el color, yo estaba feliz como cuando usted ya va a comprar algo y se lo van a entregar ahí mismito. Y luego me dice, ahora pase a la caja y pague. Y cuando voy a la caja, la muchacha de la caja me pidió la cédula y me dice, qué pena, usted no puede comprar el celular. Y yo le dije, ¿por qué? Porque aquí usted tiene una deuda. ¿Usted alguna vez tuvo un plan con nosotros? Y yo le dije, sí. Pues resulta que usted no pagó la suma de 70 pesos. Escúcheme, 70 pesos. No dije 70,000, dije 70 pesos. Y han pasado años y años y ahora debe 450 pesos. Y entonces, pues por eso no puede comprarse el celular. Yo, diablo mentiroso, es una moneda de 500, yo la pago ya. Me dijo, no, tiene que pagar y tiene que esperar porque usted tiene un reporte de que usted nunca pagó. Qué tremendo que en la vida, aún las cosas pequeñas que no se saldan del ayer, te pueden estropear tu presente. Y hay tanta gente que ha subestimado conversaciones con familiares que se quedaron en el pasado y que dicen, yo no necesito hablarle a ese hombre, no necesito hablarle a esa mujer, no necesito hablarle a mi hermano, no necesito hablarle a mi hermana, a mí Dios me va a bendecir, porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo te recogerá el Señor. Ese versículo no es para gente resentida, ese versículo es para gente que ha intentado todo pero no ha podido. Hoy vengo a decirte, si quieres ver la bendición de Dios en tu presente y en tu futuro, perdona a aquellos que te ofendieron, perdona a aquellos que te robaron, perdona a aquellos que te hicieron daño, que lo que el hombre te quitó no es ni comparación a lo que Jehová te puede dar, pero tu tarea no es cambiarlos a ellos, tu tarea es sanar tu presente. Gríteme amén si me está entendiendo. Sánalo, 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 arregla las cosas que están en el ayer. Sanar no significa que vamos a volver a ser uña y mugre como éramos antes. Sanar no significa que tenemos que volver a vivir juntos como en algún momento lo hicimos. Sanar no significa que simplemente vamos a estar como si nada hubiera pasado. Sanar significa que esa culpa, que ese señalamiento, que ese rencor simplemente pasa a un segundo plano y sigo adelante mi vida, que te puedo mirar con paz, que te puedo mirar con tranquilidad. Y recuerde que el antídoto del perdón se tiene que echar todas las veces que sean necesarias hasta que haya sanidad. A veces nosotros decimos, pastor, pero es que yo le dije que lo perdonaba y todavía me da rabia. Pues claro, es normal, porque el perdón es terapéutico. Cuanto más lo repites, cuanto más lo das, más te vas a sanar. Cuanto peor fue la herida, más tiempo a veces demandará la sanidad. Pero no pretendas decirle a alguien de tu pasado, te perdono, y que las cosas queden arregladas de manera automática. A veces tendrás que repetirle, te perdono, todos los días, hasta que tu mente codifique que lo que era resentimiento en ti ahora es sanidad. Iglesia, vine a decirte, tu pasado no tiene por qué seguirte atormentando. Y eso es cuando es otro el que te hizo daño. Pero hay gente que el mayor tormento de su pasado no está en otros, sino en ellos mismos. Y eso se llama culpabilidad. Cuando tú mismo te das tan duro, cuando tú mismo dices, yo por qué no estudié,
¿Por qué me casé tan rápido? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué fui tan desordenado? ¿Por qué no le mostré amor a mis hijos? ¿Por qué no le mostré amor a mi hogar? Y no es la gente la que te ataca, eres tú mismo, es tu propia mente la que te atormenta. Y esa culpabilidad es tan poderosa que te hace creer que por eso es que te va mal, que por eso Dios no te puede amar, que por eso Dios no te puede levantar, que por eso estás condenado a vivir sufriendo y a vivir mal. Pero hoy vine a decirte, cuando Dios te perdonó, Él no te está mirando con los pecados del ayer. El día que Dios te lavó con su sangre poderosa, te está viendo como un hijo renovado y como un hijo transformado. Y el único código que Dios dio para aquel que se equivocó es este: vete y no peques más. Tu tarea es no caer en lo mismo que antes caíste. Tu tarea es mantenerte en integridad hoy. Pero si Dios te perdonó, levanta tu cabeza y dile: Señor, con tu perdón y con tu misericordia volveré a empezar en el nombre de Jesús. El mundo te dice que es tarde, el mundo te dice que no hay nada que hacer, pero yo tengo un Dios que cuando alguien le cree va a haber milagros y maravillas en su vida. Dígame amén en el nombre de Jesús. Si Él no te culpa, no te culpes tú tampoco. Recibe su perdón y recibe su misericordia. Pero no solamente tenemos que sanar lo que quedó pendiente con el pasado, hay otra cosa que tenemos que hacer. Ahí va a aparecer, y es superar. Segundo, colóquemelo ahí por favor. Supere lo que ya pasó. Repítalo conmigo fuerte. 1, 2, 3. Hermanos, hay cosas que se sanan, pero hay otras que se tienen que superar. Otra vez, hay cosas que se sanan. Diga conmigo, se sanan. No, más fuerte, diga, se sanan. Pero hay otras que se tienen que superar. ¿Qué se sana? Lo que usted sabe que tiene que ser reparado. En este caso, un familiar, una herida, algo que sucedió. Pero hay otras cosas que por más de que usted llore, se lamente, grite, haga cuentas, pelee con Dios, pelee con el diablo, amordaza cuanto demonio se le ocurra y todo lo que quiera, usted ya no las va a poder cambiar. Hay cosas que usted tiene que superar. Hay cosas las cuales usted tiene que cruzar la página y decir: ya lo perdí, ya se fue, no va a regresar. No hay nada que humanamente yo pueda hacer. Mientras usted se aferre a su pasado y no lo suelte, nunca tendrá espacio para recibir lo nuevo que Dios le va a dar. Mientras usted se aferre a situaciones, historias, personas de su pasado, que usted sabe que ahí no hay nada que hacer, pero internamente usted cree que sí va a suceder, mientras que no sueltes eso, Dios no te va a mostrar las nuevas cosas que tiene para ti. En la vida hay que aprender a superar. En la vida hay que aprender a cruzar la página y decir: Señor, si esto se fue, si esto no está, si esto es de mi ayer, no voy a permitir que siga afectando mi presente, no voy a permitir que me siga haciendo daño, porque cuanto más mires el ayer, menos podrás enfocarte en lo nuevo que Dios tiene para ti. Si alguien me está entendiendo, dígame amén por favor en esta mañana. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 43 versículo 18 y 19 lo siguiente: y ahora, dice Dios a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. A veces nosotros somos tan obstinados con el ayer, somos tan obstinados con cosas de nuestro pasado. Y el problema es que todas las veces que traes el pasado a tu presente te lo puede atormentar. Déjenme darles un ejemplo. Mi esposa y yo, antes de casarnos, teníamos cada uno una relación sentimental. Ella estaba enamorada, tenía un novio, y yo también tenía una novia. El problema es que el novio de mi esposa era paisa, como ella, y la mía era caleña, como yo. Entonces ella estaba enamorada de su novio y yo estaba enamorado de mi novia. Era antes de que nos conociéramos. Y ella en sus planes, yo me imagino que ella se imaginó hacer su vida con él, y yo me imaginé hacer la vida con la muchacha esta con la que yo estaba. Pero gracias al Señor, esa relación no funcionó y la mía tampoco.
Y Dios nos encontró así en el camino. Y cuando ella me vio, ella dijo: yo a este le saco cría, este es el amor de mi vida. Y gracias al Señor yo dije lo mismo, y estamos felizmente casados. La amo con todo mi corazón, es el amor de mi vida. Pero recuerdo que un día nos pusimos a hablar y yo le dije: oíste, ¿y cómo eras vos cuando estabas con tu exnovio? Y ella me hizo así, me dijo: yo no quiero hablar de eso. Y le digo la verdad, a mí me empezó a dar rabia. Pregúnteme por qué. Porque yo me la empecé a imaginar. Yo dije: ¿cómo habrá sido ella con ese pelado? Cuando iban por la vía de Las Palmas en Medellín en carro. Y yo, que bien pobre que era en buseta por allá en Cali, por la 39. Y a mí me empezó a dar como rabia. Pregúnteme por qué me dio rabia. Porque traje una cosa del pasado al presente. Y la mente es tan poderosa que aunque eso está en el pasado, solo con pensarlo en su presente lo puede atormentar a usted. Escúcheme, ese hombre ya no está con mi esposa. ¿Sabe cuál es el presente? El presente es este monumento. Yo soy de ella y ella es mía. Es la mamá de mis hijos. Ella me ama, yo la amo. Pero solo pensar en algo del pasado hizo que mi presente se obnubilara, se colocara denso y no pudiera disfrutarlo. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. Y eso no es todo. Un día nos pusimos a hablar y ella me dijo: ¿y tú con tu exnovia qué? ¿Cómo eras? Y yo le dije: no, pues yo le decía a ella que estaba bonita. Y me pegó un puño. Mi esposa me dijo: no hables así, pa. Y me dio un puño aquí. Yo le dije: ¿por qué estás tan agresivo? Y me dio rabia. Escuche, fue de un momento, la verdad. Ni mi esposa es celosa, ni yo tampoco. Pero mientras escribía esta predicación recordaba que a veces recordar cosas del pasado le hace mucho daño a tu presente. Cosas que ya pasaron, cosas que ya sucedieron, cosas que ya no existen, cosas que quedaron atrás. Pero el solo hecho de recordarlas te pueden hacer revivir cosas que ya no están pasando en tu vida. Mírame a los ojos y escucha lo que hoy Dios te está diciendo a través de la palabra. No traigas cosas de tu pasado a tu presente. Mejor dile: Señor, gracias, porque eso ya pasó, eso ya se quedó en el ayer, y ahora tú tienes algo nuevo y algo mejor para mí. Y voy a escribir una nueva y una mejor historia en el nombre de Jesús. Por estar pensando en el ayer, hay gente que no puede disfrutar el ahora. Supere lo que ya pasó y dígale: Señor, suelto eso, porque algo más grande has preparado tú para mí ahora y en mi futuro. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Supérelo ya. Pastor, es que yo invertí una plata en unas pirámides y ahí estoy orando, doblando rodillas para que el de la pirámide me pague. Ese viejo ya gastó toda esa plata. Pero señor pastor, yo tengo fe. Yo tengo fe que él se acuerde del apellido mío. ¿Cuál es el apellido tuyo? Sánchez. Y yo le oro: Señor, atorméntalo, no lo dejes en paz. Que vea la cara mía, que se le aparezca un demonio y lo asuste, le diga: Sánchez, Sánchez. No, supérelo. Hay gente que por no soltar eso no ha podido ver la bendición de Dios. Pastor, pero es que eso me hizo daño. No, eso no solamente le hizo daño. Hay cosas de su pasado que a usted no le dieron bendiciones, pero sí le dieron lecciones. Y las lecciones también son bendiciones, porque usted aprende, usted dice: yo esto no lo vuelvo a hacer, yo en esto no me vuelvo a meter, yo en esto no vuelvo a caer. Entonces, en lugar de estar pidiendo que Dios le devuelva lo que usted mismo perdió, mejor dígale: Señor, me quedo con la lección y tú sabrás qué hacer. Yo he pasado por tantas cosas en mi vida en donde hoy le puedo decir: querido hermano, todo lo que he decidido superar, Dios me ha demostrado que lo que el diablo me quitó o lo que yo mismo perdí por mis errores no es ni comparación a lo que Dios le da a aquel que se enfoca, confía en él y hace las cosas de manera correcta. Dios tiene algo nuevo para ti, pero mírame a los ojos. Supera tu pasado, supéralo ya, déjalo atrás y dile: Señor, algo nuevo tú tienes para mí. Vuelvo a decirle lo que dice la palabra. Póngame otra vez el versículo.
Isaías 43:18, léalo. Y ahora Dios le dice a su pueblo: no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Levánteme la mano derecha y tome la palabra en el nombre de Jesús y diga: Dios va a hacer fuerte. Yo quiero que alguien lo repita con fe. Diga: Dios va a hacer algo nuevo. Alguien dígame amén si lo cree en el nombre de Jesús. Dios va a hacer algo nuevo. Y lo tercero y último que te quiero enseñar en esta primera parte donde hablo del pasado, vamos a recapitular. Son códigos ministeriales. Picar el ojo significa: venga rápido que ya tengo que acabar. Hoy aprendimos qué debemos hacer con nuestro pasado. La Biblia nos habla de que el pasado definitivamente es parte de nuestra historia. Pero hay cosas que están en el ayer que necesitan ser sanas, sobre todo cuando se trata de nuestra familia, sobre todo cuando se trata de nuestro ministerio, sobre todo cuando se trata de las relaciones más importantes de nuestra vida. Hay personas a las cuales hay que perdonar y hay otras a las cuales hay que pedirles perdón. Y tal vez ese perdonar y pedir perdón no significa que vamos a restaurar relaciones que ya no existen. Pero si mientras usted escuchaba esta predicación le repetía en la mente una y otra vez algún nombre, es porque el Espíritu Santo te está guiando a que tienes que perdonar, a que tienes que sacar ese antídoto que rebosa y reposa en su presencia. Eso no vive en nosotros, eso vive en la presencia de Dios. Eso no vive dentro de nuestro corazón. Son contadas las personas que perdonan y piden perdón con facilidad. Porque nuestra familia, nuestra historia y nuestra generación está tan rota y tan dolida que nos es más fácil dar dolor que dar perdón. Nos es más fácil dar resentimiento que dar misericordia. Pero pastor, ¿cómo perdonar al que me ha ofendido? El perdón no viene de nosotros. El perdón viene de Dios, del mismo que conoce tus pecados, del mismo que conoce tus equivocaciones y a pesar de todo te amó y te perdonó, del mismo que cuando te ve te dice: yo no estoy viendo esos errores, yo no estoy viendo el aborto que hiciste cuando eras joven, yo no estoy viendo la persona a la que le quitaste, no estoy viendo la persona a la que dañaste cuando te veo. Estoy viendo una persona perdonada, redimida y cambiada por mi sangre preciosa. Dios sabe perdonar, y si usted no sabe perdonar, tiene que pedirle a Él que le enseñe. Hay que perdonar. Y a veces, como se lo decía hace un instante, el perdón es a otros. Pero ¿sabe qué es peor? Cuando el perdón es a usted mismo. Porque muchas personas dicen: me perdono, pero no se sienten perdonados. Me perdono, pero todavía la culpa los persigue. Tendrás que levantarte una y otra vez, no a creer lo que tú crees de ti, sino a escuchar lo que Dios piensa de ti. Y eso solo lo vas a encontrar a la luz de la palabra, cuando Él dijo: si alguno llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero que entiendas que cuando Dios miraba a Pablo no veía a Saulo, veía a Pablo. Cuando Dios miraba a Pedro no veía a Simón, veía a Pedro. Cuando Dios miraba a Juan no veía a los hijos del trueno, veía a un hombre que se recostaba en su pecho y estaba lleno de amor. Quiero que entiendas que cuando Dios te ve no está viendo tu historia del ayer, está viendo tu presente y lo que va a hacer contigo en el futuro, porque tú eres su hijo y Él te ama. Yo soy padre y he visto las equivocaciones de mis hijos, pero cuando los veo, todo el tiempo estoy diciendo: ¿en qué te vas a convertir? ¿Cómo será el día que te escuche predicar Jerónimo? ¿Cómo será el día que te escuche predicar Anita? Porque un papá, aunque conoce las peores equivocaciones de sus hijos, siempre anhela que les vaya bien y siempre los está viendo proyectados. ¿Usted cree que Dios a usted lo está viendo como un fracasado, que un día dejó todo tirado, que un día le dio la espalda a Él, que un día volvió al mundo del que Él mismo lo sacó? Aquel que se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios y acepta su misericordia en su vida, podrá levantarse y saber que Dios es un buen Padre que te ama, y la gracia y la misericordia siguen vigentes para ayudarte y decirte: sigue, pero no peques más. Es lo único que te pido. Lo segundo que hay que hacer es superar. Hay cosas que por más de que llamemos, peleemos, gritemos, nos aferremos, no van a regresar. Hay cosas que tienes que soltar para que descubras si eran de Dios para tu vida o no lo eran.
La razón es esta: cuando sueltas, lo que es de Dios regresa a ti sin esfuerzo, y lo que no era de Dios jamás regresará. Y eso me duele, pastor. Es mejor que te duela por superar y no que te duela por estar aferrado a algo que solo te está causando dolor y sufrimiento. Yo no sé para quién es esto, pero espero que alguien, Jehová de los ejércitos, le esté hablando hoy en este lugar. Pero lo tercero y último que hay que hacer con el pasado es esta belleza. Póngamelo ahí, por favor. Recuerda lo que ha hecho Dios. Quiero que lo lea fuerte, por favor. 1, 2, 3. Recuerda lo que ha hecho Dios. Así empezó Isaías, la cita principal que leímos. El versículo 9 dijo: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Nosotros recordamos con el pasado con mucha facilidad lo malo que nos hicieron, lo malo que nosotros hicimos. Pero qué interesante que Dios dice: ¿por qué en tu pasado, en lugar de estar buscando tanta cosa mala, no encuentras todas las cosas buenas que yo he hecho por ti? ¿Por qué no piensas en todas las bondades que yo te he mostrado? Mientras escribía esta predicación, me acordé de un día que estábamos en la casa. Fue el día donde mi mamá me mandó a fiar a la tienda la comida porque no había para la comida. Algunos han escuchado la historia de don Damián, un paisa. Él es paisa también, pero no por eso yo tengo nada contra los paisas. Estoy casado con una paisa, mi pastor es paisa, pero don Damián, que Dios lo tenga en fuego lento. Y ese mismo día que don Damián hizo eso, de no fiarnos y humillarnos y yo tener que devolverme a la casa sin comida, siendo tan solo un niño, yo me arrodillé porque vi a mi mamá llorar y le dije: Señor, yo casi nunca te he pedido nada a ti, porque me enseñaron a servirte desinteresadamente, porque me enseñaron que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo te pido que por favor nos proveas para la comida. Me paré de mi cuarto, que era el mismo cuarto de mi hermano, de mi hermana, todos dormíamos ahí. Y solo un rato después, aquel largo pasillo de la casa, tocaron la puerta, un timbre. Era un segundo piso. Nosotros vivíamos en un hueco. Allá ni siquiera llegaba la luz del sol, ni de la luna, era un hueco, no venteaba. Tocaron el timbre, yo me voy por el pasillo y cuando abro hay un señor alto, así como el Hijo del Altísimo, alto, con 2 bolsas en la mano, muy bien arreglado. No estaba elegante, pero estaba bien. Y me dice: ¿puedes llamar a tu mamá, por favor? Yo le dije: sí, señor. Me devolví corriendo por el pasillo. Esto no fue una visión, no fue un sueño. Estoy en la presencia de Dios y no puedo mentirte. Llegué hasta allá y le dije: mami, alguien te está buscando. Mi mamá salió conmigo, recuerdo cómo estaba vestida, tenía un chorcito, una blusita de tiras y salió hasta allá. Y lo único que había en el balcón de nuestra casita eran 2 bolsas repletas de comida. Ella bajó porque nosotros vivíamos en el segundo piso atrás de la casa de mi abuela, y para llegar a ese lugar tenías que abrir una reja que tenía 3 candados porque mi abuela creía que nos iban a robar. No teníamos nada y le colocaba 3 candados a esa reja. O sea, yo creo que un ladrón entraba ahí, en lugar de robarnos nos dejaba plata. Y bajamos y mi mamá le dijo a mi abuela: doña Flor, un señor que entró con 2 bolsas. Y mi abuela le dijo: mi hija, esa reja ha estado cerrada todo el tiempo, nadie la ha abierto. Y ese día, el mismo día que don Damián no nos fió, ese mismo día Dios envió su ángel a mi casa y hubo comida sobre la mesa. ¿Sabes qué recordar? Que a veces miramos nuestro presente y decimos: este problema y esta necesidad y esta aflicción. Y hay gente que tiene que mirar hacia atrás porque han estado enfermos y Dios los sanó, porque su hogar estaba a punto de perderse y Dios se los devolvió, porque cuando no había provisión Dios abrió los cielos,
Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, tu alma se va a enfocar en esto. Y es: si Dios estuvo conmigo antes cuando yo no era nadie y no tenía nada, ¿qué me hace pensar que ahora Dios se va a olvidar de mí? Hoy vengo a decirte, la Biblia dice: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si en el pasado fue bueno, en el presente será bueno y en tu futuro será bueno. Confía en Dios. Alguien grite mi amén, por favor. Siéntese con su familia, abre el álbum de las fotos y mírelos con ellos. Sí, ahí cuando usted se hacía ese corte bien feo, así todo encrespado, y siéntese, ponga las fotos cuando usaba esas blusas que parecía usted a Goku con unas puntas aquí. Que eso era lo que estaba de moda cuando los calvos teníamos pelo. Griten amén, mis hermanos. Grite amén, varón. Eso, aleluya. Aleluya. ¿Quién más? No, usted está bien. Mire las fotos. Entradas, mijo. Vamos, más entradas que Medellín. Eso. Siéntese y mire y recuerde. En estos días lo hice con mis hijos. Y había una fotito donde Anita tenía su manito quebrada porque chiquitica se nos fracturó un bracito. Y yo le empecé a contar y yo le decía: mi amor, cuando se te quebró tu bracito, yo era el que te llevaba a las citas médicas. Y ella me dice: sí, papi. Yo le dije: sí, tú ibas conmigo. Y a veces me miraban mal porque la gente, ¿qué pensará? ¿Cómo descuido a la gordita? La dejo. Pero Dios sabe que siempre te cuidamos. Fue un accidente de algo que sucedió, pero papi estaba contigo. Miraba las fotos cuando venía yo a los paseos con mi esposa. Miraba las fotografías cuando yo me colocaba mi ropita y caminaba para ir a la iglesia por horas. Encontré una fotografía cuando yo tenía 14 años y recordé cómo en esa época yo vendía perros y hamburguesas en un puesto de la ciudad. Terminaba a las 4 de la mañana, a esa hora iba, lavaba el carrito, lavaba todos los tarros, los organizaba en el apartamento de la dueña del negocio y a caminar por cuadras. Llegar a mi casa, dormir un par de horas, levantarme, planchar la ropa, irme para estar a las 9 de la mañana sentado en la batería tocándole al Señor. Cuando recuerdas tu pasado con alegría y con gratitud, te das cuenta que Dios no solamente llegó ahora, Dios ha estado siempre contigo, siempre a tu lado. Le conté a mi hija la historia y ella se puso a llorar. Dijo: papito, ¿usted por qué le tocó tan duro? No llore. Te lo estoy contando, mi amor, para que sepas que papito Dios nos ama tanto, que siempre ha estado con nosotros y siempre estará de nuestro lado. Queridos hermanos, si usted busca en su pasado, a usted el COVID debió matarlo y usted está vivo porque Dios es bueno y es fiel. Hay gente aquí que lo perdió todo, perdió su trabajo, perdió su negocio, y Jehová no los desamparó, Jehová no los abandonó. La mano de Dios estuvo siempre contigo. Querido hermano, ¿qué hay que hacer con tu pasado? Hay que sanar lo que está pendiente, hay que superar lo que quedó atrás y hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No permitas que tu pasado sea un tormento. Mejor, permite que sea el escenario donde tú puedas ver lo que fue tu vida sin Dios, lo que fue tu vida en la manifestación de Dios en el ayer, y recuerda que Él tiene cosas mayores y cosas mejores para ti. Si alguien me está entendiendo, levante las manos y diga un fuerte amén y dígale: Señor, tú eres Dios de mis temporadas. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie en esta preciosa mañana. Y te voy a invitar que levantes tus manos bien en alto. Y en esta primera palabra, en este primer momento, donde Dios nos habla del pasado, donde la Biblia nos dice qué deberíamos hacer con el ayer, quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tú debes hacer. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que te muestre qué es lo que tú necesitas hacer en este instante. Y dile: Señor, ¿a quién debo sanar? ¿A quién debo perdonar? Vamos, abre tu boca y díselo. ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo pedirle perdón? ¿A quién debo, Señor, llevarle mi misericordia o mostrarle la misericordia tuya? Padre celestial, ¿cuáles son las cosas que debo sanar? Abre tu boca y pídeselo al Espíritu Santo. Y dile: Dios, hoy en tu nombre y por tu bondad te pido, muéstrame, porque quiero sanar las deudas del pasado.
Pero no solamente esto, sino dile: Señor, muéstrame qué es lo que debo superar. ¿Cuáles son esas cosas del ayer que cada vez que traigo a mi mente en el presente me atormentan? Y se me ha olvidado que tú tienes cosas nuevas y mejores para nosotros. Espíritu Santo, te rogamos en el nombre de Jesús que con tu gracia y tu misericordia nos perdones y nos levantes. Y por último, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Que alguien abra su boca y le dé gracias al Señor. Vamos, levanta tus manos y dale gracias. Pero dale gracias a Dios. Dile: gracias porque tú permitiste que mis hijos nacieran. Gracias porque tú me guardaste, Señor, en el peor momento de mi vida. Abre tu boca y dale gracias por esa vez que te diagnosticaron esa enfermedad y de esa enfermedad Dios te levantó. Dale gracias al Señor por esa vez que te quebraste financieramente, pero nunca faltó el pan sobre tu mesa. Dale gracias al Señor por el día que Él llegó a tu vida, te perdonó, te levantó y te redimió. Dile: gracias, Señor, porque a veces se me olvida que tú has estado siempre a mi lado, que tu misericordia y tu bondad no nos desamparan. Hoy te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra. Y la iglesia dice un fuerte amén, amén y amén. Y la palabra que quiero compartir con ustedes en esta mañana la hemos titulado: el crecimiento en las manos de Dios. El crecimiento en las manos de Dios. Proverbios capítulo 4 dice que la senda de los justos es como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Diga conmigo: crecimiento. Repita eso, diga: crecimiento. El plan de Dios para nosotros es que nosotros crezcamos. Tú no puedes pretender llegar a tu vida en Cristo y seguir siendo la misma persona. Tú no puedes pretender llegar al Señor y seguir con los mismos problemas, defectos y achaques que traías de tu pasado. Quien llega a Cristo debe crecer, debe mejorar, debe avanzar. Qué triste es encontrarse con los años personas que uno los ve y en lugar de verlos mejor, los ve peor. No es ese el plan de Dios para su vida. El plan de Dios es que nosotros crezcamos. Ahora, le voy a mostrar por la palabra que el crecimiento, pero en las manos de Dios, funciona un poco diferente a lo que nosotros creemos de crecimiento. Porque si yo le digo a usted: hermano, su hogar va a crecer, ¿cuántos dicen amén? No, decía amén todo flojo. Dije: su hogar va a crecer, ¿cuántos dicen amén? Si yo le digo: su ministerio va a crecer. Si yo le digo: su empresa va a crecer. Usted automáticamente se imagina que todo lo que usted tiene va a estar en otro nivel, que vamos a estar mejor. Pero le voy a mostrar en la palabra que el crecimiento en las manos de Dios funciona bien raro. Otra vez, bien raro. Cuando Dios dice: a este lo voy a hacer crecer, no pasa lo que usted espera, por lo menos no en el tiempo que usted se lo imagina. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo número 1, versículo 9 al 12. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Versículo 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzosos. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Quiero que todo el mundo lea fuerte el versículo 12, por favor. 1, 2, 3. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían tanto más y se alarmaban los egipcios. Amén y amén. Esta cita me encanta y le voy a explicar por qué. Pregúntame por qué. Porque muestra una transición. La vida, el crecimiento está anticipado por una transición.
Voy a volver a repetir eso. Los grandes crecimientos de Dios están anticipados por una transición. ¿Cuál era la transición? Un momento de comodidad. El pueblo había llegado a Egipto y habían llegado en muy buenas condiciones, porque es que José había sido nombrado el gobernador de todo Egipto, había traído a su padre, a sus hermanos, a sus familiares, y Faraón, en agradecimiento a José, les había entregado una región llamada Gosén para que ellos vivieran, para que ellos se establecieran, y era una muy buena región. Diga conmigo, estaban cómodos. Otra vez, estaban cómodos, estaban bien. Pasaron del hambre a la abundancia y a la tranquilidad. Pero dice la palabra del Señor que toda esa tranquilidad de repente se rompe, de repente se acaba, de repente esa línea de estabilidad se empieza a dañarse. Y es lo que tal vez a muchos les ha sucedido. Y dicen: pastor, ¿cómo voy a visionar mi crecimiento si cuando todo lo que estaba estable de repente empezó a dañarse? Llegó una noticia que quebró mi estabilidad, llegó una enfermedad que quebró mi estabilidad, llegó un problema que quebró mi estabilidad, apareció un problema financiero que quebró mi estabilidad. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, es parte del tiempo y es parte del proceso de Dios que esas transiciones inesperadas sean el mejor terreno para que veas la mano poderosa de Dios. Cuando Dios va a hacer crecer a alguien, lo quiebra primero. Gríteme amén. Y entonces estaban bien, pero de repente todo se pone mal. Y ahí es donde quiero mostrarle las que he llamado etapas en el crecimiento en las manos del Señor. Vamos con la primera. Escriba por favor: etapa de difamación. Otra vez: etapa de difamación. Voy a pedirle que repita ese texto conmigo fuerte. 1, 2, 3. La etapa de la difamación. Todo el que va a crecer primero tendrá que enfrentarse con la etapa de la difamación. Vamos a la Biblia. Recuerden que ellos estaban bien, estaban cómodos, pero la palabra del Señor dice que se levanta un nuevo faraón, un nuevo rey que no conocía a José ni todo lo que José había hecho. Y cuando se levanta este hombre y ve a aquel pueblo que estaba bien, que estaba tranquilo, que estaba agradecido, que no eran enemigos, este rey empieza a verlos como un problema. La etapa de la difamación es una etapa que todos en algún momento tendremos que pasar. Vamos a leer el versículo 9 y 10, por favor. Dice la palabra: el rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose, porque si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos y pelearán contra nosotros y luego escaparán. Míreme a los ojos y escuche esto. ¿Qué es la difamación? Traje la definición. Difamar es desacreditar a alguien. Difamar es usar palabras o escritos en contra de una persona, dañando su buena fama o su buena opinión. El pueblo quería hacerle daño a los egipcios. Respóndame, ¿sí o no? Otra vez: Israel le quería hacer daño a los egipcios, ¿sí o no? No. Ellos estaban tranquilos, agradecidos, viviendo en una tierra que no era la de ellos, pero estaban bien. Pero la difamación hizo que Faraón los viera a ellos como un problema. Y hay gente que tiene que entender que antes del crecimiento tendrás que atravesar la etapa de la difamación. ¿Qué es la difamación, pastor? Cuando se levanta gente a hablar mal de ti, cuando se levanta gente a calumniarte, cuando se levanta gente a señalarte, cuando se levanta gente a poner sentencias sobre ti. Y tú dices: pastor, yo no le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi familia. No le he hecho nada a esta persona, pero está hablando mal de mi ministerio. Nosotros no nos metemos con nadie, pero están hablando mal de nuestra iglesia. Hoy te voy a decir algo: la difamación es una etapa que anticipa el crecimiento y claro que genera impotencia. A ver, ¿a cuántos aquí les da rabia que alguien hable mal de ustedes? Levante las dos para que se vean más. Eso es que usted dice: pastor, yo no sé de dónde sacaron esa versión. ¿De dónde están diciendo esas cosas de mí?
¿Por qué se levanta? La clave está en la Biblia. La Biblia dice que aquel faraón no conocía a José. Y es que la gente, cuanto menos sabe, más siente que tiene derecho a señalar cosas de las cuales no sabe. Pero hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, Dios sí conoce la verdad. Dios sí conoce tu historia. Dios ha visto tu proceso. Dios ha visto todo lo que a ti te ha costado. Dios ha visto cómo tú te levantas y dices: pastor, y yo me he sentido mal cuando me difaman. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando usted deja que la difamación lo destruya, significa que usted no está creciendo de forma adecuada. Permítame explicárselo. Cuando nosotros empezamos a construirnos, no podemos dejar que el concepto de los demás nos valide a nosotros. Hay gente que hace cosas buenas, pero si nadie se lo reconoce, sienten que todo estuvo mal. Entonces dice: pastor, es que yo lo hice, pero yo no sé si salió bien, yo no sé si salió mal. Tú tendrás que aprender a construirte encontrando tu validación no en los hombres, sino en Dios. Cuando tú te construyes hallando tu validación en el Señor, escúchame bien, digan o no digan, hablen o no hablen, tú sabes que tu recompensa está en el Señor. El pueblo no le había hecho nada a los egipcios, pero la difamación los transformó en unos enemigos, aún sin ellos serlo. Cuando Dios decide que tú crezcas, habrán personas que te van a ver a ti como un estorbo y van a hablar mal de ti. Cuando Dios decide que tú crezcas, cuando Dios te bendice para que vuelvas a empezar, habrán personas que se van a levantar a difamarte y a decir: vamos a ver cuánto le dura ese tiempo, vamos a ver cuánto le dura ese cambio. Yo no creo que ese hombre restaure su familia, yo no creo que ese hombre pueda salir de esa adicción, yo no creo que ese hombre pueda cambiar. Silencia esas voces en tu mente y no dejes que eso te frene, no dejes que eso te desanime. Aprende a encontrar tu seguridad y tu confianza en Dios y dile: Señor, aquí no importa qué es lo que ellos están diciendo, aquí importa lo que tú dijiste en tu palabra. Y la Biblia dice que si alguien está en Cristo, es una nueva criatura. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta mañana. La difamación es altamente peligrosa. El que no conoce tu proceso se va a sentir con derecho de señalarte. Es decir: este es un aparecido. ¿De dónde salió? ¿De dónde lo sacaron? Mínimo es porque tiene palanca, porque alguien lo ayudó. Porque es amigo del jefe. Claro, porque él es el preferido. Escúchame lo que te voy a decir. Hoy quiero que te reconcilies con esta verdad. La difamación es un efecto normal del crecimiento. Lo voy a volver a repetir. Es normal. Por ejemplo, levante la mano todo el que algún día cepillándose los dientes se sacó un poquito de sangre. Levante las dos para que se vean más. Que se fue a cepillar. Cepillarse es un acto normal. Todos lo necesitamos. Algunos un poco más que otros. Pero cuando usted va y se cepilla, a veces se cepilla tan fuerte que se puede lastimar y sale sangre. Yo no he visto el primero que cuando le sale sangre empieza: ay, me voy a morir, ay, me estoy desangrando, Padre, en tus manos. Ay, no. No, usted está tranquilo, usted sabe que salió sangrecita, pero no va a pasar nada grave y nada delicado, porque es un efecto normal de algo que estás haciendo. Cuando tú entiendes que la difamación es un efecto normal del crecimiento, no te alarmas, no te estresas, no te pones a pelear con nadie. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. Yo sé quién soy en Dios, yo sé dónde me puso Dios, yo sé lo que he tratado de construir. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y habrá gente que te va a aplaudir y habrá gente que te va a criticar, pero tu definición no está en la boca del difamador. Tu definición es esta: eres hijo de Dios. Dígame amén, por favor. No caigas en la trampa. No caigas en eso. Cuando yo empecé a subir mis videos, ¿sabe qué pasaba? Pregúnteme. Nada. Mi abuela, mi mamá y dos viejitas de la iglesia que tenían Instagram le daban me gusta. Pero es que yo nunca abrí las redes para tener muchos me gustas ni tener muchos seguidores. Yo abrí las redes porque Dios me dio la orden específica de predicarle a gente inconversa. Y yo empecé. Y cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que no va a creer en ti. Cuando tú empiezas a hacer algo correcto, hay gente que te va a menospreciar.
Hay gente que va a decir, uy, a mí me parece que esa decisión que usted está tomando de renunciar a su trabajo, aquí es donde Dios empieza a hablar específicamente, agárrese de la silla. Esa decisión que usted está tomando de renunciar a su empresa y montar su negocio propio es una locura. Y usted empieza, ¿será que sí, Señor? Pero Padre, yo he estado pensando mucho y he estado orando, y Dios viene y me habla, y preciso yo aquí asustado, y el pastor acaba de decir lo mismo. Escúchame, la difamación es normal, ahí va a estar. Después aparecieron unos amigos y me dijeron, ¿tú te crees influencer? Yo les dije, no. Ni me creo influencer, ni soy influencer. Yo soy predicador de la palabra del Señor. ¿Y sabe cómo lo aprendí? Porque un día Dios me enseñó que las cosas buenas no siempre van a impactar multitudes. Por lo tanto, las cosas buenas no se validan en el concepto de muchos. Hay cosas buenas que van a impactar solamente a una persona, y ante los ojos del Señor, por esa persona habrá valido la pena todo el esfuerzo que hayas tenido que hacer. ¿Te acuerdas cuando Jesús tomó la barca, navegó, cruzó el lago de Genesaret, atravesó una tormenta, llegó hasta la región de los Gadarenos, se metió a un cementerio y liberó a un solo hombre que estaba endemoniado? ¿Qué hizo Jesús? Le hizo el bien a un hombre. ¿Qué hizo la gente? Difamó a Jesús y dijo, ¿tú por qué vienes aquí a traer problemas? Mira, se murieron todos estos cerdos. Pero Jesús no dijo nada, simplemente se fue, se montó en su barca y regresó. Hay cosas grandes que vas a hacer que tal vez las multitudes no las van a reconocer, que solamente van a bendecir a unos pocos. Pero aprende a encontrar tu recompensa, no en lo que la gente diga, sino en la sonrisa de Dios diciendo, así sean pocos los que impactes, lo más importante no es lo que la gente diga, sino que camines en obediencia al Dios que te llamó y al Dios que te escogió. Alguien tiene que gritarme amén en esta mañana, si me está entendiendo. Entonces yo dije, si le gusta a muchos, bien, y si le gusta a pocos, también. Tal vez era para esa persona simplemente. Y así empezó. Y así empezó Dios a traer el crecimiento. ¿Sabe cuándo lo trajo? Cuando de repente yo empecé a ver gente escribiéndome que me decía, uy, qué predicador, ¿dónde está la teología? Hable del arrebatamiento. Y yo decía, ¿cómo se notan que no han visto las prédicas completas? Porque harto que uso la Biblia y harto que le digo al pecador que si sigue pecando se va a condenar, y que lo único que necesitamos nosotros es poner nuestra mirada en Cristo y decirle, Señor, yo te necesito a ti, ven y cámbiame la vida. Por estar sin ti es que mi vida se ha dañado, por estar sin ti es que mi vida está rota, por estar sin ti es que he tomado tantas decisiones equivocadas. Pero como la gente no conoce, el que no conoce se siente en derecho de difamarte. Prepárate. El día que lleguen a tus oídos las palabras de difamación, es porque Dios te está preparando para una nueva temporada. Es porque Dios te está equipando para un nuevo tiempo. Yo no sé para quién es esta palabra, pero alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Permítame referirle unas palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Este evangelio light de, pastor, yo estoy haciendo las cosas tan bien que quiero que todo el mundo me aplauda, se rompe cuando vamos a este versículo de la palabra, donde Jesús dijo: bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, vituperados, y dicen toda clase de males en contra de ellos, mintiendo. ¿Qué nivel el del Señor? Dice, ¿sabe a quiénes bendigo yo? A los que señalan, a los que vienen a hablar de ellos. Pero ¿sabe cuál es la clave? Que todo lo que digan de nosotros malo sea falso. Tenga cuidado cuando lo malo que dicen de usted es verdad. Uy, ese es un malgeniado soberbio, y usted dice que reprendo eso. ¿Cómo lo va a reprender si es verdad? Uy, ese señor es tan mal esposo. Y diablo mentiroso, esa señora hablando de mí. Pero usted es mal esposo.
Usted no puede reclamar la bendición de crecimiento si lo malo que están diciendo es cierto de usted. Viva de tal manera que cada juicio que se levante en su contra sea mentira, y que a los ojos del Señor usted pueda decir: Dios, que digan lo que digan, tú y yo sabemos que yo contigo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dígame amén en esta preciosa mañana y alabe al Señor con fuerza, por favor. Ahora vamos con la segunda etapa, y es la etapa de la opresión. Diga conmigo: etapa de la opresión. Entonces, cuando Dios va a traer un crecimiento, primero te mete en la etapa de la difamación. Tienes que atravesarla. Tendrás que estar listo para ese momento. Pero no solamente está la etapa de la difamación, ahora viene la etapa de la opresión. ¿Cuál es la diferencia? En la difamación los ataques son de palabras, pero en la opresión los ataques son de acciones en contra tuya. Se levanta gente literalmente a estorbar. Se levanta gente a idear cosas para frenarte y para dañarte. Mire lo que dice, hermano: Dios le dio un árbol de toallas, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Aleluya, grite amén. Versículo 11, mire lo que dice la palabra, verso 11, leámoslo. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados, a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. ¿Está viendo? ¿Qué les habían hecho los israelitas a ellos? Nada. Primero los difaman y dicen: estos van a levantarse en contra de nosotros, y por simple sospecha empiezan a atacarlos y empiezan a tratar de frenarlos. Escúcheme, cuando Dios va a traer crecimiento, tendrás que pasar por la opresión. ¿No le ha pasado que usted dice: pastor, yo no entiendo por qué cuanto más decido hacer la voluntad de Dios, más se levanta el enemigo en contra mía? ¿No le ha pasado alguna vez? Sale de la iglesia bendecido y dice: pastor, qué palabra tan tremenda la que Dios me dio, adoramos al Señor. Llega a su casa y le está esperando ese barrigón que no conoce el Señor a pelear. Y usted dice: Señor, yo salí con tanta paz de mi casa, y ahora ve ese problema. Y Dios en la iglesia te dijo: te bendeciré y te levantaré. Y le vienen con la noticia que se quedó sin trabajo. Y usted dice: ¿y ahora qué, padre? ¿Dónde estás tú? La opresión está incluida dentro de la etapa del crecimiento. Cuando Dios va a hacer que algo crezca, permite que entre por la opresión. ¿Por qué la opresión es importante? Porque mire, generalmente nosotros decimos: pastor, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Pero a veces usted, sin meterse con nadie, se levanta gente en contra suya. Esa fue la historia de una vecina que tuve yo. La voy a contar. Yo he tratado, a mí me formaron para ser una persona educada y para ser una persona amable. Así me enseñaron que era la vida. A mí me enseñaron que cuando usted va a pedir algo, dice por favor, y cuando se lo dan, dice gracias, mirando a los ojos con una sonrisa. A mí me enseñaron que cuando usted llega a un lugar, usted saluda. A mí me enseñaron que usted debe ser una persona cordial, que si una mujer va delante de ella, debe pasar primero. A mí me enseñaron que usted no se sienta en una silla sin pedir permiso. A mí me enseñaron que cuando usted termina de comer, da las gracias, y si le toca lavar el plato, lo lava. A mí me educaron para relacionarme bien con las demás personas, y gracias al Señor, donde he vivido me ha ido muy bien. La gente siempre me ha querido. Y cuando nos hemos mudado a otro lugar, ay, qué pesar, ¿dónde encontraremos a otro vecino como usted? Yo le digo: yo los entiendo, pero tengo que irme. Y entonces cuando me establezco en un nuevo lugar, me va bien. Vivíamos en un edificio, nuestro apartamento era el último apartamento, y de repente la vecina del piso de abajo empezó a odiarnos. Escúcheme, a odiarnos. Pregúnteme por qué. Sabrá la Virgen de Chiquinquirá. No sé. Esa señora empezó con un odio contra mis hijos, contra mi esposa y contra mí. Dios acababa de cumplir un sueño en mi vida que yo jamás imaginé que lo iba a cumplir. Me invitaron a predicar a Alemania, y yo estaba en Madrid en ese momento haciendo mi transbordo, cuando me llega un mensaje de mi esposa y me dice: amor, llorando, yo no soporto esta situación. Yo le dije: ¿qué pasó?
esta señora, y me empieza a mandar videos de esta mujer gritando a mi hija, a una niña que en ese momento tenía 4 o 5 años de edad, gritándole a la niña asustada, diciendo por favor. Yo así, imagínese la impotencia que yo sentí. Yo en ese momento dije, Padre Celestial, ayúdame, ¿cómo me devuelvo? Estoy bien lejos. Sentí un dolor, sentí la opresión. ¿Sabes cómo se siente la opresión? La opresión se siente injusticia. En la opresión sientes impotencia. En la opresión sientes que tú te tienes que defender. En la opresión sientes que lo que están haciendo contra ti no es justo, porque tú no lo has sembrado, entonces ¿por qué lo vas a recoger? Y yo empecé con una ira, y cuando llegué del viaje yo le dije a mi esposa, espérate y verás. ¿Y sabe con qué me encontré? La señora me había demandado. Pregúnteme por qué. No sé. Yo no le había hecho nada. Esa señora estaba como loca, y me demandó. Y cuando yo vi la demanda, yo dije, Padre, pero ¿qué es esta situación, Señor? ¿De dónde me gané yo esta enemiga? ¿Por qué está actuando de esa manera? Esa señora no era así. Es como si se hubiera endemoniado, hubiera pasado del amor al odio en segundos. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Cuando Dios trae crecimiento, se van a levantar enemigos que tú no sabías que existían, pero ahí van a estar. Se van a levantar personas a oprimirte, a desenfocarte, a hacer que de ti aflore lo peor. Porque el diablo sabe que si aflora lo peor de ti, vas a perder la bendición del dominio propio y del que sabe que cuando alguien lo ataca hay dos formas de defenderse: en mis fuerzas o en las fuerzas del Señor. Pero hay gente aquí que por estarse defendiendo no ha podido desarrollar el carácter de Cristo en su vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Tienen mucha fuerza pero poco crecimiento. Son inmaduros. Así no diga amén. Así es. Yo me quería defender de esa señora, pero me dio miedo. A mí nunca me habían demandado en la vida, jamás. Cuando llegó eso y la citación del juez, yo me llené de susto. Yo decía, Padre, ¿y ahora qué va a pasar de mí? Va a salir en la prensa mañana ahí en el país de Cali, pastor caleño demandado por vecina loca. Yo, Padre, no. Llegué yo a la citación con el juez. Entré. El juez estaba un poco tenso conmigo. Yo me senté a hablar con él y bendito Dios me dio el don de la palabra. Empecé con mucho respeto a hablarle, a contarle y a darle pruebas. Le pedí a todos mis familiares, vecinos, gente del trabajo, que hicieran libre y espontáneamente una referencia de mí. Y todo el mundo decía, es tremendo, es un amor, es súper buena gente. Entonces era la versión de una señora contra testimonios escritos, hablados, videos de gente que narraba cómo era mi comportamiento con mi esposa, con mis hijos y con los demás. Les resumo la historia. Al final el juez se hizo amigo mío. Soy amigo de un juez. Y me dijo, no se preocupe. Y mire lo que me lanza. Si quiere, pongámosle una contrademanda a esa señora por calumnia. Ya que no sabe yo qué pensé. Aleluya, Padre, la justicia de Dios. Justicia de Dios no es que usted meta la mano. Justicia de Dios es que suelte y deje que Jehová pelee por usted. Eso es justicia de Dios. Oh, por eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque cuando usted va a ver la justicia de Dios, al primero al que usted tiene que vencer no es a su adversario, es su orgullo y su soberbia, su ego. Pero no solamente el ego que lo metió en problemas con esa persona, el ego que lo ha metido en problemas toda su vida y usted no lo quiere soltar. El ego que ha dañado su relación con sus hijos y usted no quiere cambiar. El ego que está a punto de dañar su hogar y usted no lo quiere soltar. Cuando una persona es oprimida, aflora lo peor de él. Pero cuando salga lo peor, deje que Dios lo limpie y deje que Dios lo cambie y lo transforme. Y en ese momento yo dije, ya sé, yo tenía dos opciones: demandarla y seguir ahí, o irme y decir no más, me voy de este lugar. Nadie me estaba echando, pero yo sabía que si yo seguía ahí
iba a causar problemas. Y es que bíblicamente hay 3 formas de resolver la opresión. ¿Está listo para la primera? Escriba, por favor. Primero, cuando actúas como Isaac. La Biblia dice que cuando Isaac fue a restablecer los pozos de su padre Abraham, se levantaron personas a pelear contra él. ¿Qué hizo Isaac? Esto es mío y de mi padre. Pues si quieren el pozo sobre mi cadáver. Isaac dijo, ¿esto está generando problemas? Quédense ustedes con sus problemas y yo me voy. Y abrió otro pozo. Y cuando abrieron otro pozo, ¿qué pasó? Otro problema. ¿Qué hizo Isaac? Ah, me la montaron. Ay, el que cruza esta línea lo pico. No. Isaac soltó el pozo y se fue. Y cada vez que el problema llegaba, Isaac se movilizaba, porque Dios usó el problema para llevarlo a un lugar mejor. Y en ese momento Dios me habló y me dijo, quiero que hagas lo que hizo Isaac. Yo tenía que dejar el apartamento, pero también tenía que dejar mi orgullo y hacerle pensar a esa señora que ella había ganado el problema. Y me fui. Contraté un trasteo y me fui de ese lugar. Y cuando llegué al lugar donde me establecí hasta el día de hoy, usted no se imagina cuánto Dios ha bendecido mi casa, mis hijos, mi familia. Porque hay gente que cree que la bendición está en pelear. La bendición no está en pelear. La bendición está en escuchar a Dios y obedecerlo. La otra forma de resolver la opresión bíblicamente, escriba por favor, es cuando usted no se va, pero espera a que Dios lo defienda. Y fue lo que le pasó a Mardoqueo con Amán. Dice la palabra que Amán odiaba a Mardoqueo y empezó a levantarse en contra de él. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Nada. Simplemente se ocupó de hacer lo correcto. Se ocupó de ser un hombre íntegro. Se ocupó de hacer las cosas bien. Y solito, escúcheme bien, sin que Mardoqueo moviera un dedo, Dios se encargó de quitar a esa persona y ponerlo en su lugar. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús, porque una de las 3 va a ser la respuesta para alguien aquí. Pastor, ¿y cómo hago para saber cuál es? Usted tiene que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que haga. Pero yo cumplo con advertirle que van a pasar 3 cosas. Y estoy en la segunda. A veces decimos, Señor, haz algo con esta persona, pero hazlo ya. Y esa situación de ese enemigo que te está oprimiendo, que te está atacando, que te está dañando, tal vez Dios la está permitiendo para formar en ti tu carácter. Tal vez Dios la está permitiendo para forjar en ti una mejor conducta, desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Pero de algo puedes estar seguro: mientras tú estés haciendo lo correcto, llegará un día donde Dios va a avergonzar a tus enemigos. Alguien tiene que tomar esa palabra y decirme amén. Cuando tú haces lo correcto, Dios te va a hacer crecer. Y si tiene que quitar a tus enemigos, los quita sin que tú muevas un solo dedo. Pero tú haz las cosas de manera correcta. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte crecer les produce rabia. Hay gente que está tan cargada de envidia que verte bendecido les produce malestar. Hay gente que está tan cargada de celos que verte adelante les produce fastidio. Y simplemente quieren que tú te bajes del lugar donde Dios te puso. Pero hoy te digo, no pongas tu mirada en el envidioso, no pongas tu mirada en el celoso. Él no sabe lo que tú has hecho en secreto con Dios. Él no conoce tu historia de oración. Él no conoce las promesas que Dios te dio para ti. Y diga lo que diga, así se enoje, si Dios diseñó para ti algo, de ahí solamente te baja el mismo Jehová de los ejércitos. O un error que tú cometas, mantente en integridad y Dios te va a bendecir. Dígame amén, por favor. Porque hay gente que no ha entendido que lo más importante por lo cual Dios permite la opresión no es para hacer gala de tu enemigo, sino para hacer gala de tu carácter. Lo voy a volver a repetir. Hay gente que no ha entendido que cuando llega la opresión, lo más significativo no es lo malo que está haciendo tu adversario, sino la forma en la que tú estás reaccionando. Porque Dios no está trabajando en él, Dios está trabajando en ti, querido amigo. Y cuando tú aprendes a ver todo como trato de Dios, no te le vas a rajar a Dios en el examen que te hace.
es que cuando la gente trata de oprimirte y tú eres correcto y eres íntegro, tú no te tienes que defender. Dios dice: déjame, yo los quito y te pongo a ti en ese lugar, porque yo estoy cercano al que es humilde de corazón. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. La opresión tiene una bendición y lo dice el versículo 12, escúchela. Sin embargo, versículo 12: cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Yo quiero que alguien levante su mano y tome esta palabra y diga en el nombre de Jesús, fuerte, diga en el nombre de Jesús: cuanto más me opriman, más me multiplicaré. Diga: cuanto más me ataquen, más me multiplicaré. Diga conmigo: cuanto más se levanten contra mí, más me multiplicaré. Grite amén si toma esa palabra y la cree en el nombre de Jesús. Amén. Pero me faltó decirle que hay otra cosa que va a pasar. Lo primero es que Dios hace que usted se mueva. Pastor, me echaron del trabajo injustamente y yo no sé qué hacer. No, lo que pasa es que usted no ha querido escuchar a Dios, que lleva rato diciéndole que monte su propia empresa, pero usted está lleno de miedo. Dice: pastor, es que yo prefiero lo seguro. Y Dios le dice: y por preferir lo seguro no está aprendiendo a caminar en fe. Porque lo seguro usted sabe que va a pasar, pero en la fe usted no sabe lo que va a suceder. Pero vuelvo y le digo, esta palabra es para, yo sé que esto no es para todos, esto es para alguien aquí sentado, pero se lo digo en el nombre de Jesús: aprenda a leer todo y aprenda a entender esa opresión, porque tal vez Dios lo está empujando y lo está moviendo porque le quiere dar algo más grande y algo mayor de lo que usted está viendo. Dígame amén. Lo otro que le dije es que se va a levantar. Dios va a quitar a tu adversario para dejarte ahí. Pero hay otra cosa que Dios hace también: ni quita a su adversario, ni lo quita a usted. ¿Cómo le parece? David dijo en el Salmo 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabe qué significa eso? Que hay gente que se levantó en contra tuya y Dios no te los va a quitar, los va a dejar ahí, para que cuando Dios te levante donde te va a poner, les cierre la boca a todos los que dijeron que tu hogar no se iba a restaurar. Les cierre la boca a todos los que dijeron: este no sabe predicar. Les cierre la boca a todos los que dijeron: esta que va a poder sacar adelante a su familia, que va a poder salir. Que Dios los va a dejar ahí para que con sus ojos vean la última etapa. Y con esto voy a orar por usted. Y se llama la etapa de la manifestación de Dios. Entonces el crecimiento tiene tres etapas. Diga conmigo: etapa, fuerte, diga etapa de la difamación. Diga etapa de la opresión. Pero la última etapa es la etapa de la manifestación de Dios. Escriba esta cita, no se las voy a leer por tiempo. Génesis 15, 13 al 14, por favor. Primera cita: la promesa de Dios. Otra vez, Génesis 15, versículo 13 al 14, la promesa de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a levantar de ti una gran nación, pero van a esclavizarlos y oprimirlos en una nación extranjera, pero los voy a libertar y los sacaré con muchas riquezas. Eso es promesa. Diga conmigo: promesa. Hay promesas de crecimiento. Hay promesas que Dios desata. Hay gente aquí sentada que Dios le ha hecho promesas y dice: pastor, Dios trajo una promesa sobre mi vida. Esta iglesia tiene una promesa de Dios que está viva, que está, alguien tiene que decirme amén, que está gravitando sobre la iglesia. Y esa promesa Dios la lanza, Dios la da. Pero la promesa tiene otra etapa, y es la etapa de la confirmación. Escriba Éxodo capítulo 3, versículo 17 al 21. Es cuando Dios le habla a Moisés y le dice: yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que levantaría de ellos una gran nación, y que aunque fueran oprimidos los sacaría con mi mano poderosa.
Pero hay un tercer versículo y es este, escríbalo por favor. Éxodo 12, versículo 40 al 42. ¿Qué es esto? El cumplimiento. ¿Sabe qué es la manifestación de Dios? Míreme a los ojos y escuche. Que todo lo que Dios prometió que iba a crecer, va a crecer en el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios prometió que iba a hacer, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Que todo lo que Dios determinó para ti, llegará en el nombre de Jesús. Pero hay gente que quiere manifestación de Dios sin pasar por la difamación y sin pasar por la opresión. No espere que Dios se manifieste si usted no ha atravesado estas dos etapas. Pastor, ¿y por qué hay que pasar por esas etapas antes de ver la gloria sobrenatural de Dios? Porque el que crece y no sabe enfrentar la difamación y no sabe enfrentar la opresión, no tiene carácter. ¿Alguien me está escuchando? Si usted no sabe enfrentar y entender la difamación y no sabe enfrentar la opresión, significa que usted no tiene carácter. Y cuando una persona crece sin carácter, llega a tener mucho, pero lo pierde todo. Cuando una persona tiene carácter, podrá sostenerse donde Dios lo va a llevar. Podrá levantarse, y dice la palabra, Dios va a hacer que nuestros pies estén firmes como los pies de las siervas, que en las alturas nada ni nadie les mueve. Hoy te digo en el nombre de Jesús, la firmeza se necesita en las alturas, pero nunca llegarás a la firmeza mientras no tengas el carácter de entender que habrá gente que va a decir, te va a señalar, te va a juzgar, te va a criticar, pero tu definición no está en la boca de ellos, está en la palabra bendita y poderosa de Dios. Y que aunque se levanten a atacarte y oprimirte, la Biblia dice, por un camino vendrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Así como has visto la opresión, verás la mano poderosa de Dios sobre tu vida también. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Y todos aquellos que en esta mañana dicen, pastor, yo quiero el crecimiento de Dios, quiero ponerle mi hogar, quiero ponerle mi negocio, mi empresa, mi familia, mi ministerio, mi sueño, quiero que crezca en las manos de Dios. Prepárese, porque le dije al principio que todos imaginan que lo que va a crecer es lo que tiene. Y termino esta palabra diciéndole, el crecimiento en las manos de Dios no empieza afuera, empieza adentro, en tu carácter, en tu forma de ser. Si cambias tú, estarás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Todo el que necesite una oración, pastor, ¿cuántos minutos me puedes dar para orar? 10 minutos, 5, voy a tomar solo 5. ¿Están listos? Si alguien necesita esa oración, corra aquí al altar, salga de su silla y venga. Tengo solo 5 minutos, venga aquí. Usted que ha sido oprimido, usted que ha sido atacado. Venga aquí adelante, todo el que necesite, todo el que dice, pastor, en los últimos meses, en las últimas semanas de mi vida, he transitado por ese terreno del que tú hablaste. Le he dicho a Dios, quiero crecer, pero no entiendo por qué cuando le pedí a Dios crecimiento, trajo difamación y trajo opresión. Espero yo que en esta mañana la palabra te haya contestado que todo eso es parte del propósito de Dios. Espero yo que esta mañana la palabra de Dios haya hablado no a tu mente sino a tu corazón, y entiendas ahí donde estás que esas lágrimas de dolor que has derramado, de impotencia, diciendo, pastor, es demasiado injusto, no les hice nada y se levantaron en contra mía, nunca he hablado de ellos pero hablan de mí sin piedad, difaman mi buen nombre, ponen sentencias y hasta dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿De qué te sirve ir a esa iglesia? ¿De qué te sirve levantarte a orar? Hoy te digo en el nombre de Jesús, el día que venzas esas etapas
y entiendas que la difamación es normal y que cuando estés en tu mejor momento, mírame, cuando estés en tu mejor momento, de todas formas van a seguir hablando de ti. Así que acostúmbrate. Hay gente que le va a fastidiar tu victoria. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Lo más importante no es lo que ellos digan, lo más importante es que tú estés en santidad con Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Déjalos a ellos con su amargura, déjalos a ellos con su envidia, déjalos a ellos con sus celos, y tú ocúpate de lo que Dios te dio y dile: Señor, a mí mi bendición no viene del hombre, no, mi bendición viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Gríteme amén, por favor. Y en medio de tu opresión, en medio de esos ataques donde estás acostumbrado a pelear y a defenderte, hoy Dios te está quitando las armas y te está diciendo: pásame esa arma que tienes, pásamela. Señor, yo puedo destruirlo, pásame esa arma, porque te voy a demostrar que lo que te voy a dar no es ni comparación a lo que tu adversario te quitó. Te voy a demostrar que ese trabajo forzoso que los egipcios pusieron a hacer a mi pueblo no es ni comparación de las maravillas que se van a encontrar en el desierto y la tierra prometida, que ahora ya no va a ser ajena, va a ser de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Bendita opresión que nos empuja hacia lo mejor de Dios para nosotros. Pero usted va a levantar sus manitos, va a cerrar sus ojos y va a repetir conmigo esta oración. Los que están viendo esta palabra también, ahí donde están, que dicen: pastor, yo estoy viviendo lo mismo que usted predicó, levanten sus manos donde sea que se encuentren y digan conmigo: en el nombre de Jesús, declaro que se activa mi crecimiento. Vamos, se activa mi crecimiento, pero no en mis fuerzas, sino en las manos de Dios. No en mis métodos, sino en las manos de Dios. No a mi manera, sino en las manos de Dios. Diga conmigo: y aunque me difamen, y aunque me calumnien, y aunque lancen juicios, y aunque me opriman, diga conmigo: cuanto más me opriman, más me multiplico. Cuanto más me ataquen, más crezco, en el nombre de Jesús. Ahora abre tu boca donde estás y dile al Señor: ¿a qué renuncias? Renuncia a ese orgullo, renuncia a ese dolor, renuncia a esos celos, renuncia a la venganza con la que llegaste a este culto diciendo: me voy a vengar. Renuncia a eso y di: Señor, suelto mi crecimiento. No voy a crecer en mis fuerzas, lo pongo en tus manos. Suéltalo, porque viene una temporada de la manifestación. La temporada de la manifestación, la temporada de la manifestación. Recíbelo en el nombre de Jesús, recíbelo. Si algo quiero que te lleves en el corazón hoy, es que la difamación no te puede quitar a Cristo, y la opresión tampoco. Esas calumnias no te pueden quitar a Cristo, ni esos ataques tampoco. Te podrán perseguir, te podrán señalar, podrán levantar planes en contra tuya, pero si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Alguien dígame amén.